Bueno, pues aquí estamos con el capítulo número 7. Sí, 7. Voy a explicar algo que es muy polémico, pero que yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Sobre todo también es un tema que ahora es como muy urgente en el sentido de que está muy presente en este momento, ¿no? Por lo menos en los medios en los que yo me muevo, evidentemente a través de, casi todo a través de Internet. Eh, bueno, es el tema este del... Y esto viene a cuento por... A ver, ahora voy a entrar, ¿eh? Esto viene a cuento por lo que os decía antes en el anterior de estos ciclos naturales que hay en la galaxia, que hay en la Tierra, que hay en el Sol, que hay en todo esto. Y esto es así, esto es que es impepinable, esto lo saben los astrónomos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo que pasa que, claro, lo que no se quiere aceptar es una cosa, es lo que decíamos de la Matrix el otro día, es que nosotros en realidad hemos estado durante muchos años encerrados en una especie de prisión energética, ¿no? Una cárcel energética que es la Matrix. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que este cambio empuja, fuerza, es que tiene que ser así, a que esta Matrix ya está, ya se tiene que romper. Romper, no sé si sería la palabra, colapsar. Se tiene que, se tiene que abrir esta prisión, ya está, ya no tiene más sentido. Ha tenido un sentido, algunos dicen que era un experimento todavía más para ir hasta también lo dije, a la máxima densidad, a lo más complicado, a lo más difícil para que nosotros realmente hayamos podido experimentar esto, pero ahora ya está. Porque ahora tenemos que volar, tenemos que empezar a transformarnos, ¿no? Es como el mejor ejemplo, ¿no? La larva, ¿cómo se llama? El gusano, el capullo y la mariposa. Nosotros hemos estado en este capullo encerrados y ahora ya hemos de volar. O sea, sabéis que el capullo es igual que el huevo se abre desde dentro cuando el pollito está maduro. Pues nosotros ya somos un pollito maduro o somos un gusano ya maduro para romper el huevo, que sería un poco un buen ejemplo de romper esta matrix, esta cáscara que nos ha tenido encerrados y volar como mariposas. Para esto, ¿qué pasa? Que es muy importante saber una cosa, y es que esto es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Así como ha habido en la historia, ha habido avatares, ha habido maestros que han venido a este planeta, a este plano, han venido a explicarnos a la humanidad, ¡hey! Espabilaros, que fijaros que no sois lo que pensáis, sois mucho más. Bueno, nos han venido a dar toques de conciencia, pero ¿qué pasa? Que la humanidad ha respondido muy poco en realidad, no sé, o sea, ellos como, bueno, pues Jesús, Buda, todos los grandes conocidos, estos que ya todos sabéis, han venido a darnos estos toques, pero que luego se ha malversado y se ha manipulado totalmente su mensaje, ¿no? Bueno, pues entonces, así como venían, y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, lo que sí que notaban que aquel ser era alguien realmente muy, muy, muy sublime, muy, muy especial, muy diferente, con mucha luz, que brillaba de una manera increíble, con gran esplendor. Entonces los seguían, o sea, había una atracción hacia ellos, entonces se hacían pues como bueno, sectas, ¿no? En realidad las sectas son esto, o sea, son sectas, son grupos de gente que van siguiendo un líder. O sea, secta se puede decir secta que sea más o menos, dijéramos, a ver, más o menos perversa. O sea, hay sectas pues, que han sido más inocentes en este sentido, pues que han seguido un líder. Les daba, era bueno, como un rebaño, ¿no? En realidad, ya lo decía, el cristianismo después ya lo aprovechó para decir, somos ovejitas que vamos siguiendo a nuestro pastor, que esto es absurdo, para mí esto es una mala interpretación enorme de lo que nos vino a enseñar Jesús el Cristo, ¿no? Pero bueno, así es lo que ha convenido para que todos fuéramos muy obedientes y muy ovejitas. Entonces,
lo que ahora, esto fue en aquellos momentos, pero ahora ya, después de pasado todo este tiempo, la humanidad ya está preparada y está mucho más madura, aunque no algunos seres no, pero bueno, muchos sí, o sea, ha aumentado mucho más, para entender que realmente no hay ningún maestro a quien seguir. Nosotros somos, hemos de despertar nosotros el maestro dentro de nosotros, ¿no? Nosotros somos la divinidad, como ya os expliqué, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque para hacer esto, para despertar este maestro, esta divinidad, esta fuente que somos, ¿no? Nosotros mismos, lo que hay que hacer es hacer un trabajo primero de toda, de limpieza de todo aquello que nos está obstaculizando saber quién somos, porque en realidad nosotros ya lo tenemos dentro lo que somos. No hemos de ir a buscar nada fuera, ¿no? O sea, está dentro de nosotros, está en nosotros. En nuestra estructura ya está esto, pero está ensuciado, está lleno de un montón de basura que es la sombra, que son las heridas, que son los traumas, que son los programas que nos han metido, todo nuestro, dijéramos, manipulación, el rollo mental que tenemos. Esto hemos de limpiar todo esto, hemos de acceder, que es nuestra sombra, lo que está en nuestro inconsciente sobre todo, y hemos de acceder a ello y hacer un trabajo. Este trabajo realmente es duro, realmente cuesta, realmente da miedo, asusta, da pereza, todo lo que queráis. Yo lo sé, porque hace mucho tiempo que lo estoy haciendo y mucha gente, no yo, sino muchos que lo estamos haciendo, sabemos cuánto cuesta esto. Yo además he acompañado a otras personas a hacer esto y sé lo duro que es. ¿Qué pasa? Que al ser tan duro y al ser das tanto miedo y esto, pues la mayoría de gente lo que hace es huir de, no, es igual, no quiere entrar ahí, no quiere entrar ahí porque es como entrar en un cuarto oscuro y si tienes miedo a la oscuridad no entras. Entonces huyes, haces de todo, aquí están las adicciones, a todo, ¿no? Al trabajo, a las drogas, a lo que sea, a comprar, a la ludopatía, todo, cualquier cosa. Y a veces cosas mucho más sutiles, no hace falta, porque estas son las drogas y esto es muy así, esto es muy gordo, ¿no? Pero luego hay cosas mucho más sutiles que también nos están haciendo huir de nosotros mismos, de estar con nosotros, de conocernos. El autoconocimiento es lo más importante. Entonces, el autoconocimiento, pues te lleva a esto, a de que dices, ostras, yo no soy esto que veo. Qué horror esto que veo, mi sombra, ¿no? Pero hay que entrar en la sombra, no te queda otra. Entonces, todo esto lo digo porque ya sabemos, y hay muchas terapias y muchas maneras de hacerlo, cada uno tiene que encontrar la suya, etcétera, etcétera. Pero insisto en esto para que quede muy claro que en ningún momento voy a decir con esto que voy a explicar que nadie nos tiene que salvar, ¿vale? Nadie nos tiene que salvar, nosotros nos tenemos que salvar, que no sé si es salvar tampoco, es reconocer, volver a saber quién somos. Bueno, hecha esta introducción, este prólogo, voy a explicar lo otro. Y es que se está hablando mucho de que en las bambalinas, detrás, en el backstage de lo que es lo que nosotros vemos, el escenario que vemos, lo visible en nuestro mundo, están pasando muchas cosas que la mayoría de gente no sabe. No sabe y no se cree o no se creería, o aunque los que empiezan a investigar dicen, no, hombre, esto no puede ser, no, hombre, esto no puede ser. Porque lo que explican son cosas tan alucinantes, o sea, que te hacen pensar, ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo o que esto haya sido así y yo no me haya enterado, ¿no? O sea, parece que te quedes un poco como si eres tonto, ¿no? Entonces, claro, están pasando muchas cosas que están ayudando, de hecho están haciendo el trabajo, como dijéramos yo, ¿cómo se llama esto? No me sale esta palabra ahora. Bueno, la parte más material, más de desestructurar, ¿no?
toda esta matrix, volvemos a lo mismo, hay que desestructurar esta matrix. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? Porque, a ver, si todos, porque lo que está claro es una cosa, todo el sistema está corrompido, ¿vale? Esto ya casi lo ve mucha gente ya, esto, ¿no? Pasa que la gente dice, bueno, sí, está corrompido, pero ya se sabe, siempre ha sido así, bueno, a ver, vamos a ver, o sea, hay siempre como una especie de, ¿cómo se llama esto? Procrastinación social, política y de todo, que nos hace decir, bueno, ¿a quién le hace decir? Bueno, sí, ya sabemos que el mundo está muy mal, hay guerras, hay hambre, hay no sé qué, hay violencia, pero el mundo es así. ¿Queremos que mejore? Sí. Los políticos, bueno, vamos a mejorarlo, entonces las grandes instituciones, la OMS, no sé qué, las Naciones Unidas, vamos a mejorar, a programas para mejorar esto y lo otro, y resulta que no mejora nada, que siempre es todo un desastre desde hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Que la gente ya se lo ha tomado, bueno, ya forma parte del guión, ¿no? O sea, ya no piensas, no, todo lo demás es una utopía. O sea, que no haya guerras, que no haya hambre, que no haya gente que sufra, que no haya esto es una utopía, esto no puede ser. Entonces, no, los políticos son así, ya lo sabemos, bueno, son corruptos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, va, los próximos que vengan, votaremos a otros. ¿Cómo se pueden creer que votando a otros van a ser mejores después de lo que llevamos viendo ya durante tanto tiempo? Bueno, pues claro, ¿y qué pasa? Entonces este sistema, y no solo a nivel político, a nivel sanitario, cómo está el sistema sanitario, un desastre como está cómo tiene que cambiar, cómo darle la vuelta a un calcetín, a nivel, la educación, ¿no? Todo eso, creo que es la educación, los medios de comunicación, todo esto está colapsando. Bueno, el sistema, la economía, que esto es muy importante, la economía, madre mía, lo importante que es el dinero, ¿no? Entonces la economía está colapsando y esto lo pueden ver, esto creo que ya lo expliqué en otro vídeo, se puede ver quien entienda de economía o quien esté interesado, lo puede ver, cómo están cerrando un montón de bancos, bueno, todo esto. Entonces, bueno, este sistema está así, pero ahora ¿qué pasa? Claro, hay una inercia que viene de lo de antes, de lo que ha sido durante tantos años y ahora ya no es a nivel etérico, ya no existe. O sea, el patrón etérico que estaba conformando esta realidad ha dejado de existir. Pero ¿qué pasa? Que la inercia hace que todavía, y toda la gente que todavía no ve lo que realmente es, están ayudando a que esta inercia siga y que parece que todo es lo que sí seguía siendo y lo que nos dicen los medios de comunicación. Yo siempre voy, no miro la tele ya, pero a veces miro los periódicos, voy a tomar un café, digo, a ver qué dicen, porque para leer, a ver si veo algún indicio de que algo está cambiando. Y bueno, otro día, por ejemplo, La Vanguardia, que es uno de los peores, pues nada, o sea, parece que no hay nada, que todo está normal y que no pasa nada. Bueno, sí pasan cosas, pero esto no le dan importancia. Bueno, así que a lo que íbamos, haciendo todas estas explicaciones previas, pues resulta que, como os decía, esto que yo os estoy diciendo, hace muchos años, esto es lo que explican, y cada vez le doy más credibilidad a esto. Hace muchos años, una serie de seres, que evidentemente eran seres que venían acompañados, o que venían ya encarnados para hacer estas misiones, aquí empezaron a decir, hey, esto tiene que cambiar. O sea, no podemos continuar con la humanidad así. Vamos desde dentro, como seres humanos, ya que estamos aquí, no es que todos venimos de otros sitios, pero estando desde aquí dentro mismo, vamos a cambiar todo esto, vamos a transformar esto y a eliminar todo este sistema perverso. Estos seres, estas personas, esta gente, empezaron a organizarse y se empezaron a organizar y para hacer un plan para ayudar a terminar con todo esto, este colapso del sistema, ¿no? Para ayudar a terminar y hacer un plan, ¿no? Y lo voy a casi dejar aquí, 15 minutos.
Solo os voy a decir, y lo continuará en otro capítulo, estos seres que hicieron, claro, cuál es la mejor estructura que puede, de las humanas que hay, y fijar, bueno, después lo digo, para llevar a cabo, implementar algo así tan gordo a nivel de toda la Tierra, pues los militares. Fíjate, iba a decir esto, lo en contra que hemos estado, toda la gente, que éramos progres, de izquierdas, todas estas cosas que también ha sido otro gran engaño. Hemos estado siempre en contra de los militares, claro, porque los militares son las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden y todo esto, han sido, por supuesto, claro, una parte de ellos han sido los que nos han mantenido, nos han sometido. Era la fuerza en la cual todos decíamos, uy, cuidado, no te salgas del guión porque están los militares, están la policía y todo esto, y todos estos tienen armas y tienen el poder, ¿no? Entonces, claro, estábamos todos en contra, los fuera, los militares, no sé qué. ¿Qué cambio de, cómo diría yo? ¿Qué abertura mental, qué desprejuiciamiento hemos tenido que tener para poder aceptar que estos mismos militares sean los que nos vayan a ayudar a que toda, ahora me sé la palabra, a que toda la logística de toda esta operación, gran operación, la vayan a llevar a cabo ellos. Lo dejo aquí, hasta el siguiente capítulo y así os dejo intrigaditos.